Hola, buenos días a todos. Bueno, pues a ver, este vídeo que traigo realmente no se trata ni de crímenes ni de tragedias, es simplemente una reflexión que yo quiero hacer y que quiero transmitiros de alguna manera. Lo primero de todo, agradeceros, por supuesto, a todos aquellos que me seguís, que, bueno, pues hacéis comentarios, comentáis sobre mis vídeos e incluso, pues, bueno, me animáis mucho, ¿no? Con el tema de mi canal y es una cosa que, como siempre, ya os digo, es digna de agradecer, así que lo primero, gracias a todos. Y lo segundo, bueno, pues comentaros el tema de lo de salir yo personalmente con el tema de mi cara y demás. Que me lo ha, digamos, sugerido una de mis grandes seguidoras. Bueno, a ver, yo en su día, por temas de, bueno, pues eh, laborales y demás, aunque como sabéis yo tengo una incapacidad permanente, precisamente por estos temas, porque soy muy sensible a todos estos temas de los crímenes y demás, y me afectan especialmente porque tengo un exceso de empatía y lo paso muy mal con ello. Bueno, pues me veo en la necesidad, como me dice mi querido Diego, que bueno, de hacer ciertos cambios, ciertas variaciones de vez en cuando y dejar un poco lo que son los crímenes como tal de lado, porque siempre es muy duro, muy, muy duro tratarlos y, y uno necesita de alguna manera desconectar. No obstante, a mí, bueno, pues en su momento, bueno, no sé si lo he comentado alguna vez, si no es así, lo comento ahora. em, Me invitaron básicamente de un programa de YouTube, concretamente de A Prueba con Nota Alta, que bueno, que como sabréis es un canal que tiene pues bastantes seguidores, bueno, para participar y hablar sobre el tema, como no, de Alcácer, ¿no? Bueno, pues en un principio, bueno, por una serie de razonamientos que yo hice a través de su página, y que estaban basados en lo que me suelo basar yo siempre, que son en los hechos, en las evidencias, en lo que son las sentencias, en lo que son los sumarios y hechos probados. No soy una persona fan de las teorías de la conspiración y lo del tema de la casa, pues sí que es verdad que muchas veces me ha sacado un poco de mis casillas, ¿no? Escuchar ciertos comentarios de gente que dice auténticas barbaridades que se sacan precisamente de, bueno, pues de ciertos canales de YouTube que se dedican única y exclusivamente a hablar de ese tema. Y es que ya ese tema está tan explotado que no se puede explotar más. Es decir, que ya recurren a las invenciones más absurdas con tal de mantener vivo el canal y que la gente los siga. Y es verdad que consiguen muchos seguidores. Pero ¿qué pasa? Que para colaborar en el programa de A Prueba con Nota Alta yo les pregunté si era posible que yo colaborase en el programa de alguna manera, pero sin que se me viera la cara. Entonces, bueno, ellos me dijeron que, hombre, que por poder sí, pero que daba mucha más credibilidad si yo mostraba mi rostro y demás. Y bueno, no les faltaba razón, eso es evidente. Pero ¿qué pasa? Que cuando se trata de temas tan delicados como el tema de Alcácer, pues bueno, hay que ser prevenidos, hay que tener cuidado. Y yo no soy la típica youtuber que lo único que me importa es, ya os digo, vender y demás. De hecho, ya os digo que lo del tema de la monetización, como me tuvo que decir mi hijo, ¿no? De, pero mamá, pero si es que no tienes activada la monetización. O sea, que te quiero decir que yo no busco eso con mi canal. Que te viene como extra, pues mira, de puta madre, pero que no es una cosa que a mí me preocupe. Y respecto a lo del tema Alcácer, bueno, yo soy la primera que viví también por aquella época, que lo sufrió como la primera, entre otras cosas, porque cayó en mis manos desde muy jovencita, bueno, pues todo lo que fue digamos, el sumario gráfico, de alguna manera, página a página, en blanco y negro, hecho a lápiz, ¿no? Dibujado, página por página, cada una de las torturas que se les habían infligido a esas niñas. Y cuando yo era también una niña. Pero no obstante, pues eso llegó a mí por motivos X, que yo creo que no debería haber llegado, pero bueno, fue así.
y eso me atormentó durante mucho tiempo, evidentemente. Entonces, pues fue un caso que también en su momento me obsesionó y que hizo que al final, pues, me dedicara a lo que me dedico, pero que al final es una presión mental y un no poder dormir. Yo tengo insomnio crónico, entre otras cosas, y lo paso muy mal, tengo muchos temblores y demás. Ahora mismo, de hecho, me están temblando muchísimo las manos. Y entonces, bueno, pues son casos muy duros. Y claro, otra de las cosas que me proponían era que mi canal estuviese dedicado básicamente al tema de Alcácer, porque eso es lo que vendía y que eso es lo que daba dinero y demás. Y yo me negué, o sea, yo básicamente creo que lo del tema de Alcácer efectivamente es un tema que nadie va a poner en duda, de los más duros que ha vivido la crónica negra española, pero yo pienso que la justicia tiene que ser igual para todos y creo que hay muchísimos más casos en los que también ha habido víctimas que han sufrido lo indecible, tanto ellos como su familia, y que se trata de niños también de la misma edad que tenía la niña de Alcácer e incluso más pequeños, lamentablemente. Aparte de otra serie de crímenes que, bueno, por su especial crueldad, aunque se trate de una persona adulta, pues todo el mundo aquí tiene el mismo derecho a tener justicia. Entonces yo por eso me da igual que el tema de Alcácer sea el que da dinero. O sea, yo traté el tema de Alcácer en su momento desde un punto de vista lo más lógico posible, ya os digo, basándose siempre en lo que se dice en el sumario y en lo que realmente se puede probar. Eh, pero dejé muy claro desde el principio que mi canal no se iba a dedicar exclusivamente al tema de Alcácer, independientemente de que eso significase tener muchos más seguidores y demás, que yo quería justicia para todos al final. Y además también comenté que quería, entre otras cosas, incluir otro tipo de tragedias, precisamente pues de estas personas que forman parte del mundo de la... bueno, pues que son personas que han sido famosas por motivos X y del mundo que sea, ya os digo, deportivo, histórico, musical, cinematográfico y demás, y que al final también pues son tragedias, ¿no? La muerte de Kobe Bryant, la de Lane Staley, la muerte reciente de Ross Reiner, asesinado por su propio hijo y demás. O sea, son cosas que al final no dejan de ser tragedias igual, pero de alguna manera pues también te hacen un poco desconectar de lo que es el mundo de los asesinos como tal. Pongo esta foto en la que yo salgo, porque una cosa es mostrar tus fotos y otra cosa es hacer directos, ¿no? Yo sé que lo de hacer directos es algo que también vende mucho más, porque la gente se identifica más contigo de alguna manera, te conoce un poquito mejor y eso también ayuda a dar seguidores. Pero creo que, bueno, que a mí al final lo que me importa es transmitir un mensaje. Eso es de lo que va mi canal en realidad. Entonces, bueno, he puesto una foto significativa en la que yo salgo en varias. Evidentemente, en todas estoy caracterizada, disfrazada, en fin, bueno, pues fotos que son hechas, que soy yo, pero que estoy, bueno, pues ya os digo, digamos como representando a ciertos monstruos ficticios, como muchos de los que vemos aquí, porque yo aparte soy apasionada bueno, de lo que son este tipo de personajes, que no dejan de ser personajes, ya os digo, ficticios, pero que al final muchos de ellos están basados en hechos reales, están basados en personajes y asesinos reales. Entonces al final, bueno, pues básicamente pongo esta foto porque son, entre otras cosas, mis personajes así más favoritos de películas de terror o películas, bueno, que a mí, o series que a mí me interesan especialmente o me han gustado especialmente. Pero bueno, básicamente lo que os quería decir es que yo, bueno, en principio no tengo pensado hacer directos, porque ya os digo que en principio tampoco quiero mostrar mi cara y demás por motivos varios y porque además soy una persona muy expresiva. Entonces, como podéis ver en mi vídeo, o sea, yo soy una persona que cuando me cabreo o cuando me da por llorar, pues no lo puedo evitar, ¿no? Y entonces, al fin y al cabo, pues eso es algo que sinceramente me costaría mucho mostrar lo que es públicamente, porque hay personas que consiguen mantener, bueno, pues una postura muy
hablan con mucha calma, con mucha tranquilidad, te transmiten el crimen de unas maneras pues muy buenas, como puede hacer Trunars, por ejemplo, como cuenta las cosas y demás. Pero yo es que yo no puedo, o sea, yo si en un momento determinado tengo un sentimiento de rabia, de ira o tengo un sentimiento de tristeza absoluta, pues no puedo evitar descargarla de alguna manera y creo que no es plan de ponerme a hacer vídeos mostrando eso, ¿no? Y al final estas imágenes que pongo son básicamente simbólicas porque aparte de que son personajes de películas y series que ya os digo que me encantan y demás, entre las que me incluyo yo, caracterizada en varias de ellas, todas las de la fila de arriba soy yo y de la fila de abajo, concretamente las dos últimas, también soy yo. Y bueno, ahora os pondré otra imagen con otros muchos, digamos, villanos, monstruos famosos y demás. No deja de ser nada que no supere a la realidad. Es decir, esto es ficción, que muchas veces pensamos, jolín, qué película, qué gore, qué brutalidad. Bueno, pues es que la vida real es mucho peor, siempre supera la ficción, y lo que nosotros consideramos monstruos muchas veces cuando vemos este tipo de películas no tiene comparación en absoluto con lo que es el ser humano. O sea, aquí falta una cara normal, ¿no? Que sería la cara de un simple ser humano normal y corriente, pero evidentemente no puedo poner la imagen de nadie en concreto, ¿vale? Puedo poner la mía, que ya de alguna manera la estoy poniendo, aunque estén caracterizadas, ¿no? Pero os podéis hacer una idea, porque a mí que veáis una foto no me importa, ya os digo. Pero bueno, sabemos que no hay peor monstruo, ya os digo, que la raza humana, lo estamos viendo constantemente en mis vídeos, eso es algo que quería transmitir. Y que al fin y al cabo todas estas figuras que vemos aquí, que consideramos una monstruosidad, al final, ya os digo, no dejan de ser, bueno, pues eso, algo totalmente simbólico, ¿no? Independientemente de que nos guste más o nos guste menos. Entonces, bueno, básicamente quería transmitiros esta reflexión, ¿no? O sea, no, esto ya os digo que no es un vídeo de ningún crimen ni demás, estoy hablando de mí, de mí misma, de mis cosas, para que sepáis que, bueno, que tengo mis motivos para no, digamos, pues eso, salir haciendo directos, creo que acertadamente. Hay muchos temas de los que me hubiese gustado hablar, pero bueno, yo es verdad que tengo, bueno, pues en relación con algunos criminólogos, tengo relación con algunos miembros bastante influyentes, muy influyentes incluso de las autoridades. Por eso llegó a mí, siendo una niña, ese documento de Alcázar que no debería haber llegado. Pero bueno, así son las cosas. Además es que fue tirármelo a la cara como para que sepan lo que no tienes que hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues al fin y al cabo, bueno, pues sí que tengo ciertas informaciones y hay ciertos vídeos, por ejemplo, que me encantaría tratar, como por ejemplo lo del tema de la Saizabala, lo del tema Gali y demás, y no lo hago porque esas personas en particular que saben mucho más que yo y que son especialistas me han dicho, mira, ni se te ocurra. Dice, hay temas que no se pueden tratar, no se deben tratar, dice, porque todavía hay heridas muy abiertas y hay cosas que casi es mejor, aunque a mí me encantaría hablar sobre ello. Eso sí, nunca en este tipo de casos te puedes o puedes manifestar en público, pues yo pienso que esto hubiese sido tal o que estos tienen razón, nosotros no, porque es una cosa son cosas muy complejas, son cosas muy delicadas, entonces hay que tener cuidado. Y ya os digo, es una cosa que me encantaría tratar porque también fue algo muy relevante, pero que no lo hago porque por recomendaciones de gente muy experta que me ha dicho que no me meta en esos berenjenales, ¿no? Y con lo del tema incluso también de lo de colaborar con la prueba con nota alta, cuando se creó toda esta historia con lo del tema de que salió Ricard haciendo ciertas declaraciones públicamente, que son declaraciones que obviamente nadie con dos dedos de frente se cree y que no sé cómo se pudo llegar a ese punto, ¿no? Bueno, pues digamos que de alguna manera, pues también un criminólogo importante, que es para mí, bueno, pues muy importante, muy influyente, me dijo directamente, mira, no te recomiendo que ahora, en este momento, hables sobre el tema, que aceptes esta invitación, dice, porque ahora están las cosas muy calientes, va a haber muchas denuncias, va a haber muchas movidas, dice, y lo mejor es que esperes, que no tengas prisa. Y bueno, básicamente que hay cosas que tienen sus momentos y bueno, concretamente
pues hay veces que no es el momento de hablar de ciertas cosas, que es mejor permanecer callado. Y de hecho a los hechos me remito, o sea, ciertos individuos que viven exclusivamente de lo del tema de Alcácer y que son youtubers que, claro, llega un momento en que tendrán que, tienen que inventar cosas porque no se puede vivir eternamente de un solo caso, o sea, tendrás que sacar a relucir una serie de cosas que hasta cierto punto tampoco son reales. Entonces, a mí sinceramente vivir del cuento en ese sentido, ¿no? Vivir de, "Venga, yo voy a hablar siempre de este tema, voy a hablar tal, voy a sacar absolutamente todo lo que tenga que ver, pues yo me vais a perdonar, pero tampoco estoy conforme y por supuesto con muchas barbaridades que se dicen que gratuitas, que no tienen ni pies ni cabeza. Entonces, bueno, yo ya os digo, solamente quería manifestaros que esos son mis motivos, que para mí al final todas las víctimas de alguna manera son iguales y todos merecen el mismo trato, todos merecen ser recordados y bueno, y eso no le quita ni muchísimo menos hierro ni importancia a un tema tan delicado como el de Alcácer. Pero bueno, por suerte tengo buenos consejeros que bueno, que colaboran mucho conmigo en este tema, con los que yo siempre consulto, porque ya os digo, son mucho más profesionales que yo, porque han podido ejercer durante muchísimo más tiempo y además profesiones eh, pues más significativas y demás, con puestos más relevantes. Y bueno, pues soy afortunada en ese sentido que siempre puedo pedir consejo y eso es lo que hay que hacer siempre, ¿no? Dejarse aconsejar por personas que al final saben más que tú. Y bueno, yo ya os digo, como sabéis, yo en mis vídeos siempre, a mí, bueno, ¿que han existido teorías de la conspiración en algún caso? Sí, han existido, evidentemente. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de los marqueses de Urquijo, pero bueno, son cosas que también son delicadas porque, oye, nunca se sabe, ¿no? Quién puede ver el vídeo y de alguna manera pues hay que tener precaución siempre con esas cosas. Así que bueno, básicamente era un poco eso, ¿no? Explicaros y decirle a Diego que le agradezco el comentario que ha hecho y que estoy totalmente de acuerdo. O sea, no puedo evitar hacerlo porque si no desconecto, al final pues termino yo también, si ya tengo bastante, ¿no? Con el hecho de ser bipolar y tener insomnio crónico y demás, pues imaginaos. Bueno, pues yo soy muy, estas cosas me producen mucha ansiedad, bastante dolor, me traumatizan y aún así intento tratarlas con el máximo respeto posible hacia las víctimas. Cuidado, que yo con lo que son los agresores, los depredadores, los asesinos, los tal, suelo ser siempre dura, ¿no? Lo siguiente, o sea, porque para mí merecen lo peor, aunque haya gente que me haya acusado, como ya os digo, de incentivar la violencia. eh, que solamente me ha pasado en un caso, pero se me quedó, no incites a la violencia y tal, y digo, vamos a ver, es que para mí es lo que merecen, básicamente, tampoco voy a mentir ni voy a ser una hipócrita, o sea, mi canal está hecho para ser lo más sincera posible para lo bueno y para lo malo. Y entonces, bueno, solamente quería aclarar eso, que sepáis que, bueno, que aquí al final veis mi cara de alguna manera. No dejo de ser yo, aunque esté caracterizada, evidentemente, al igual que las fotos que pongo en el perfil, ¿no? Bueno, pues que no hay ningún problema en eso, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque ya os digo, yo me dejo llevar por mis emociones y no sería una buena comunicadora, al menos en directo. Entonces, bueno, pues nada, lo dicho, que mi canal trata de lo que yo quería tratar, básicamente, y bueno, también considero que ha habido vidas, aparte de las vidas normales, de las personas normales y corrientes, pues vidas de personas, bueno, pues que lamentablemente, eh, pues también han fallecido en unas circunstancias bastante horribles, ya os digo, y bueno, que no dejan de impresionar también de alguna manera, ¿no? Y que al fin y al cabo también son tragedias, porque perder a ciertos talentos por cosas como el tema de las drogas, el alcohol, por un accidente, como le pasó a Ayrton Senna, por ejemplo, y cosas así, pues bueno, son cosas que yo también valoro porque es una pena, no deja de ser triste, ¿no? Al final. Entonces, bueno, yo quiero ser justa en todos los sentidos y también, bueno, pues hablar de este tipo de cosas porque al final nadie se merece, ¿no? Que le pase una cosa así. Y bueno,
pues básicamente eso era lo que os quería comentar y sobre todo quería eso, agradeceros a todos los que veis mis vídeos y me apoyáis a pesar de que mi experiencia en YouTube, ya os digo que no es mala, es peor. Eh, y, y bueno, ya os digo que tampoco tengo los medios, o sea, los medios sí, porque por tener, sí, tienes móvil, tienes tablet, tienes micrófono, tienes un ordenador, pero al final es que ya os digo, a mí más que las imágenes, que también algunas son importantes y no puedes dejar de ponerlas porque quiero que la gente vea hasta qué punto puede llegar el ser humano, eh, pues al final pienso que lo importante es el mensaje, ¿no? Entonces, bueno, es así como voy a seguir trabajando básicamente en mi canal, o sea, no creo que vaya a cambiar la estrategia en ningún momento. En principio, para mí me va bien así, o sea, comunico lo que quiero comunicar y bueno, ahora, por ejemplo, ha pasado este caso del que voy a investigar también, como sabéis, que está ahora en boca de todos, que es lo del asesinato de un niño de 13 años en la casa de otro amigo, que estaban jugando a la consola, parece ser, y que el padre ha acudido a las autoridades para acusarse, autoinculparse del crimen, y que ya pues está en boca de todo el mundo, que si el padre está encubriendo al hijo, que no sé qué, que no sé cuánto. A ver, yo lo que he comentado es que no nos precipitemos, que nadie sabe lo que ha pasado allí, que, que es probable que el padre esté encubriendo al hijo, sí. ¿Es posible? Posibilidades hay muchas, no podemos juzgar antes de conocer realmente. Entonces, yo lo que digo es que haya precaución también con este caso, porque es que todavía no tenemos ni evidencias ni pruebas de que efectivamente el padre haya hecho esto. Por otra parte, bueno, pues el chaval efectivamente pues ha comentado, no, si es que el niño es inimputable porque tiene 13 años, entonces tampoco tiene sentido que el padre lo encubra cuando el niño en realidad pues sí iría a un centro de menores y tal, pero a los 2 días estaría en la calle. Ya, pero yo creo que en todo caso, en el caso de que el padre efectivamente esté encubriendo al hijo, que es muy probable, pero ya te digo, posibilidades hay muchas y todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, yo creo que no lo ha hecho por el tema de la inimputabilidad, yo creo que lo ha hecho básicamente porque una persona que con 13 años es acusada de un delito así, ya sabéis que va a tener una cruz de por vida, evidentemente, y que esa persona seguramente se tenga que ir del país. O sea, como tuvo que hacer el sinvergüenza del Cuco en su día, que también fue sus 4 años a un centro penitenciario de menores. Y al final yo creo que el padre lo hace más por eso, o sea, por protegerlo en todo caso, en caso de que esto sea así, porque es que no lo sabemos, o sea, no lo sabemos todavía, o sea, el caso está muy reciente y no sabemos lo que ha pasado ahí dentro. Pero ya la gente está juzgando y ya está dando por hecho, no, 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 porque tal, porque fue, porque tal. Ya os digo que es probable, sí, pero mantengamos un poco, jolín, cierta prudencia con estas cosas porque no sabemos realmente lo que pasó dentro de esa casa. Entonces, yo lo único que digo, hay gente que te dice, ¿qué estás justificando un asesinato y tal? Joder, que te digan antes esa cosa, digo, pero ¿qué me estás contando? O sea, digo, que me estás diciendo a mí eso, que no tienes ni idea de quién soy. Digo, yo lo único que estoy diciendo es que no nos precipitemos en juzgar porque no sabemos lo que ha pasado ahí dentro. No lo sabemos. Entonces, que sea esto probable, pues sí, pero posibilidades hay muchas, entonces, por favor, no nos adelantemos. No nos adelantemos porque vete tú a saber lo que pasó. Y ya os digo, en caso de que el padre tal, que ya os digo, pues seguramente, pues ya os digo que yo creo que lo hace por ese motivo. O sea, porque no quiere que su hijo esté de por vida señalado de alguna manera, aunque ya os digo, por una parte si ha sido así, no deja de ser un error, porque al final uno se tiene que hacer responsable de sus actos. Es cierto que un niño de 13 años evidentemente no tiene ni la madurez ni la en general, vamos, para a veces ser plenamente consciente de lo que hace, pero hasta cierto punto. Entonces, bueno, ya os digo, en este caso yo creo que tenemos que esperar. Es un caso que por supuesto voy a traer en mi canal, pero antes de eso, pues hay que informarse primero, hay que intentar conseguir datos reales y no basarnos en dires y diretes, aunque la gente ya te acuse, ya te digo, de, no, que estás justificando. Digo, no, yo no estoy justificando nada, yo lo único que digo es que esperemos, que no demos nada por hecho, que ya os digo
que hay mucha diferencia entre probabilidad y posibilidad. Entonces es un caso que sin ninguna duda va a dar mucho que hablar, que es muy delicado, y yo cuando tenga la información suficiente para hablar del caso seré la primera en hacerlo, sin ninguna duda. Porque no deja de ser un caso que tiene mucha tela, ¿no? O sea, que un chaval vaya a jugar a casa de un amigo y lo asesinen, hombre, pues como vosotros comprenderéis, es un caso que digno de sacar a la luz, evidentemente, y de tratar, pero ya os digo, siempre, pues, jolín, con evidencia y prueba, no solamente con, porque ahora ya os digo que ya como siempre nos precipitamos en juzgar, porque el padre, porque tal, porque está encubriendo al hijo, porque tal, pues no sé, bueno, eh, intentemos no adelantarnos a esas cosas, es lo único que digo, ¿vale? No, pero yo sabéis de sobra que no justificaría jamás un crimen de estas características, pero vamos, ni de broma. Todo lo contrario, es decir, el que lo haya hecho, sea quien sea, tiene que pagar por ello, ya os digo. Entonces, bueno, por mi parte solamente eso, porque al final me enrollo como una persona. Joder, tengo un tembleque increíble. Y nada, que de verdad que eso, que muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo, que ya tengo algunos por ahí grabados y tal, y continúo, ahí tengo ahí varios frentes abiertos y al final se va acumulando y quiero ir también poco a poco. Así que nada, muchas gracias, os mando un beso a todos y nada, sobre todo intentad ser felices porque esta vida es muy dura. Y luego todo lo que está pasando con lo del Trump, cuidado, cuidado con este tema porque nos está metiendo en un embolado que cuidado, cuidado, que, que tiene mucho más peligro de lo que parece y este tío está muy loco y en fin, ya os digo, no tiene muy buena pinta y tampoco tenemos que tener cuidado y no pasar por alto porque este tío es capaz de cualquier cosa, así que es un auténtico psicópata también, ¿no? De alguna manera y yo no sé, pero si no se hace algo y cuando digo algo ya sabéis a lo que me refiero, de forma rápida y eficaz, me temo que ya estamos de por sí en una tercera guerra mundial encubierta de alguna manera, pero este tío la va a convertir en una tercera guerra mundial ya directamente sin encubrir. Entonces, bueno, también es un tema muy delicado que desde luego es digno de hablar sobre él porque es un peligro que no puede seguir ahí. Así que nada, de verdad, muchas gracias a todos. Aprecio vuestros comentarios, vuestras colaboraciones y bueno, enseguida colgaré mi próximo vídeo sobre crímenes que tengo por aquí y seguiremos trabajando duramente, pero ya os digo, con evidencias, con pruebas, con papeles delante, con hechos que puedan probar, que puedan evidenciar y no simplemente con hablar por hablar. ¿Vale? Yo creo que cuando se trata de un tema hay que tener cierto conocimiento sobre él, haberlo investigado, haber trabajado y no simplemente venir aquí, no, porque esto, porque lo otro. Porque yo despotrico, pero despotrico basándome en una serie de hechos y una serie de cosas que están demostradas de alguna manera, ¿no? Así que bueno, no me voy a repetir más porque al final siempre o sea, digo lo mismo aunque de distintas formas y lo dicho. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.